En el despiadado mundo de la élite madrileña, una humillación pública es un deporte para espectadores. Ricardo Vargas creyó haber ganado la última ronda contra su exesposa, Catalina Rojas. Tenía el dinero, el poder y una flamante prometida deslumbrante. Pensó que había dejado a Catalina sin nada. Pero, ¿qué sucede cuando la mujer que intentaste borrar no derrama una sola lágrima? Y si, en cambio, solo sonríe, se da la vuelta y sube los escalones de un jet privado que hace que el tuyo parezca un juguete? Esta es la historia de cómo la salida más silenciosa se convierte en la declaración más sonora de todas. ¿Estás listo para presenciar una venganza que redefine el juego? Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un detalle de esta increíble transformación. El aire en la sala de subastas de la Casa Alcázar, en el corazón de Madrid, era denso, impregnado del aroma a dinero antiguo y ambición reciente. Era una mezcla sofocante que Catalina Rojas alguna vez había encontrado embriagadora. Ahora, solo le olía a decadencia. Se sentó sola en la 10ª fila, como un fantasma en un sencillo y elegante vestido azul marino, en marcado contraste con los pavos reales brillantes que se pavoneaban a su alrededor. Su presencia era una rebelión silenciosa. Durante 5 años había sido la señora de Ricardo Vargas, un nombre que abría todas las puertas en esta ciudad. Ahora era simplemente Catalina Rojas, y la única puerta que le interesaba era la de salida. Al otro lado de la sala, Ricardo se movía con facilidad. No solo estaba presente, estaba actuando. Su voz, un barítono resonante que ella alguna vez encontró reconfortante, ahora le rechinaba en los nervios. Estaba flanqueado por su nueva prometida, Isabela Santos, una mujer que parecía esculpida en mármol y cubierta de diamantes. Isabela tenía 26 años, una década más joven que Catalina, con el tipo de belleza natural que exigía atención. En su dedo, un diamante del tamaño de un pequeño huevo de codorniz captaba la luz, lanzando dagas blancas y cegadoras. Ricardo se aseguraba de que todos lo vieran, su mano protectora y posesiva sobre el brazo de Isabela, girándola de un lado a otro mientras saludaba a conocidos. Era un maestro de la ostentación sutil, la exhibición casual de una riqueza abrumadora. Catalina se concentró en el catálogo que tenía en el regazo. Lote 37, una colección de raras cartas manuscritas de la célebre autora Aurora de Castro a la poetisa Clara Serrano. Eran íntimas, crudas y hermosas. Una conversación a través del tiempo entre dos mujeres brillantes. Habían sido su santo grial durante años. Durante su matrimonio, Ricardo se había burlado de sus viejos papeles empolvados, prefiriendo invertir en arte que gritara su valor desde la pared. Él no podía comprender la emoción silenciosa de sostener la historia en sus manos. La puja por las cartas comenzó. El corazón de Catalina martilleaba contra sus costillas. Esto no se trataba de Ricardo. Esto era para ella. Levantó su paleta. Los números subieron, rápidos y furiosos. Era un duelo entre ella y un hombre en la primera fila con una coleta impecable. Finalmente, el hombre de la coleta negó con la cabeza. La mirada del subastador se posó en Catalina. «¡Vendido!», estaba a punto de decir, cuando una nueva voz, alta y clara desde el fondo de la sala, interrumpió la tensión. «¡200,000!». Todas las cabezas se giraron. Era Ricardo. Ni siquiera había estado prestando atención. Estaba mirando directamente a Catalina, una sonrisa cruel y triunfante asomando en sus labios. Isabela soltó una risita, un sonido tintineante y artificial. La sangre de Catalina se heló.
Él estaba haciendo esto puramente para fastidiarla. Sabía lo que esas cartas significaban para ella. Era un juego de poder, una humillación pública. Respiró hondo, enderezó su espalda y levantó su paleta de nuevo. 225,000. Ricardo soltó una carcajada corta y seca. 300,000. La sala estaba en silencio ahora. Toda pretensión de charla educada había desaparecido. Era un deporte para espectadores. La exesposa contra el campeón de la nueva prometida. Los ahorros de Catalina podían cubrir esto, pero sería un gran esfuerzo. Esto ya no se trataba de las cartas. Se trataba de marcar una línea. 350,000, dijo, su voz delatando un ligero temblor. La sonrisa de Ricardo se amplió. Ni siquiera dijo el número. Simplemente asintió al subastador. El subastador, un hombre llamado David Delgado, que los conocía a ambos desde hacía años, se veía incómodo. 400,000 al señor Vargas. Catalina miró a Ricardo. Era un depredador, jugando con su presa. Estaba disfrutando de esto. Quería verla derrumbarse. Quería que se retirara derrotada. Pero al encontrarse con su mirada, no se sintió derrotada. Sintió una extraña sensación de liberación. Él podía quedarse con las cartas. Él podía quedarse con la victoria. Él estaba comprando trozos de papel. Ella estaba comprando su libertad. Hizo un pequeño, casi imperceptible, movimiento de cabeza al subastador. ¿Vendido? El mazo de Delgado golpeó con un chasquido agudo que hizo eco de la ruptura de la última cadena invisible que la había atado a Ricardo Vargas. ¡Al señor Ricardo Vargas! Un aplauso disperso y educado estalló. Ricardo se inclinó y besó a Isabela, un beso largo y teatral, para beneficio de la audiencia. Catalina se puso de pie. No los miró. Se dio la vuelta y salió de la sala de subastas, con la espalda recta, la cabeza en alto. No vio la expresión confundida en el rostro de Ricardo mientras la veía irse. Había esperado lágrimas, una escena de rabieta. No había esperado esa retirada tranquila y digna. Él había ganado la batalla. Pero mientras Catalina desaparecía entre la multitud de Madrid, él tuvo la inquietante sensación de que acababa de perder la guerra. Sostuvo su premio, las cartas que no quería, y por primera vez sintió el vacío de su victoria. El fantasma había abandonado el edificio, pero su espectro permaneció, un signo de interrogación colgando en el caro aire. ¿Qué harías tú en el lugar de Catalina? ¿Hubieras luchado por las cartas o hubieras optado por la dignidad? Cuéntanos en los comentarios. 2 días después, el cielo sobre el aeropuerto ejecutivo de Barajas, cerca de Madrid, era de un azul brillante y sin nubes. Era el tipo de día que hacía que los jets privados alineados en la pista relucieran como joyas. Catalina Rojas estaba de pie junto a la entrada de la terminal de servicios de vuelo, con una única maleta de cuero bien usada a sus pies. Vestía para viajar con un sencillo suéter de cachemira color crema y pantalones negros. Volaba a Londres para una feria del libro, un viaje que había planeado hacía meses, una celebración de su nueva vida sin ataduras. Un Rolls-Royce Phantom negro se detuvo silenciosamente a pocos metros. El conductor, un hombre con un uniforme impecable, se apresuró a abrir la puerta trasera. Bajó Ricardo Vargas, seguido por Isabela, quien iba envuelta en un abrigo de piel completamente inapropiado para el suave día de otoño. Los ojos de Ricardo escanearon la zona y se posaron en Catalina. Fingió sorpresa, una farsa mal actuada que era casi insultante. «Catalina, qué casualidad», dijo en voz alta, dirigiéndose hacia ella, con Isabela aferrada a su brazo.
«¿Ricardo?», dijo Catalina, su tono plano, neutral. No tenía energía para sus juegos hoy. ¿De viaje?, preguntó él. Su mirada se detuvo en su única maleta, un juicio silencioso sobre su modesto equipaje, comparado con la montaña de baúles Louis Vuitton que descargaban de su Rolls. «Londres», respondió ella simplemente. «Ah, Londres. Negocios, supongo. ¿Sigues jugando con esos viejos libros empolvados?», gesticuló vagamente con un ademán despectivo. Antes de que Catalina pudiera responder, tiró de Isabela hacia adelante. «Cariño, ¿recuerdas a mi exesposa Catalina? Catalina, esta es mi prometida, Isabela Santos». «Por supuesto», dijo Isabela, su voz empapada de una dulzura artificial. Extendió su mano izquierda, no para un apretón de manos, sino para mostrar el anillo. El diamante, un impecable gigante de talla cojín, era imposible de ignorar. Era un arma diseñada para cegar e intimidar. «Ricardo me ha hablado mucho de ti». «Estoy segura», dijo Catalina, sus ojos encontrándose con los de Isabela. No miró el anillo. Esta deliberada falta de reconocimiento fue un pequeño acto de desafío, pero era suyo. Ricardo, molesto porque su carta de triunfo estaba siendo ignorada, continuó. «Nos vamos a Ibiza por unas semanas, una pequeña escapada preboda, ya sabes cómo es. El estrés de planificar la boda del siglo, vaya, pasa factura». Suspiró, una exhibición teatral de las cargas de los ultrarricos. «Nuestro jet está siendo preparado», señaló un Bombardier Global Express, grande pero ligeramente anticuado. «Tú vuelas en línea regular, ¿verdad? Debe ser agotador». La condescendencia era tan espesa que Catalina podría haberse ahogado en ella. Pensó en los años que había soportado esto, los constantes ataques sutiles, la guerra psicológica diseñada para hacerla sentir pequeña, inadecuada. Lo había absorbido todo, dejando que minara su sentido de sí misma. Pero no más. «Algo así», dijo con una sonrisa tenue y enigmática, tocándose los labios. Justo en ese momento, un zumbido bajo se convirtió en un rugido potente. Un avión, imposiblemente elegante y futurista, se dirigía hacia su terminal. Era un Gulfstream G-800, el avión privado más nuevo y grande del mundo, construido con un propósito específico. Su fuselaje blanco perla brillaba bajo la luz del sol. Sus extremos alares extendidos, como los de un ave de rapiña, hizo que el avión de Ricardo pareciera una reliquia. El jet se detuvo elegantemente justo delante de ellos. La puerta se abrió y una escalera descendió con un silencioso siseo hidráulico. Una azafata, con un uniforme impecable y elegante, apareció en la parte superior de las escaleras. «Señorita Rojas, estamos listos para usted». Catalina recogió su maleta. Se giró hacia Ricardo e Isabela. Sus bocas estaban ligeramente abiertas, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. La sonrisa triunfante había desaparecido del rostro de Ricardo, reemplazada por una expresión de total confusión boquiabierta. El agarre de Isabela en su brazo se había apretado. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaban en su caro traje. «Fue interesante verlos a ambos», dijo Catalina. Su voz era tranquila, pero había una nota inconfundible de finalidad en ella. «Que lo pasen muy bien en Ibiza». Caminó hacia el jet, sus pasos sin prisa, su postura perfecta. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. Podía sentir la mirada atónita de Ricardo en su espalda, un testimonio silencioso del cambio sísmico que acababa de ocurrir. Mientras subía las escaleras y desaparecía en el fresco y silencioso interior del G-800, la puerta se cerró tras ella. Ricardo Vargas se quedó de pie en la pista, el llamativo diamante en la mano de su prometida,
De repente parecía pequeño e insignificante bajo la sombra de la magnífica aeronave que acababa de tragarse por completo a su exesposa. El fantasma de su pasado no solo había regresado, se había actualizado, y él no tenía idea de contra quién se enfrentaba. ¿Crees que Ricardo aprenderá la lección o su ego seguirá dominándolo? Comparte tus predicciones en los comentarios. El interior del Gulfstream G800 era un santuario de lujo discreto. No había chabacanería chapada en oro, ni ostentosas exhibiciones de riqueza que Ricardo habría insistido en tener. En cambio, la cabina era una sinfonía de grises suaves, cuero color crema y madera pulida oscura. Era espacioso, silencioso y relajante. Mientras Catalina se acomodaba en un lujoso sillón, una sensación de paz la invadió, una sensación que no se había dado cuenta de que le había estado faltando durante años. Un hombre salió de la cabina delantera, con un vaso de líquido ambarino en la mano. Era alto, con una complexión delgada y atlética que su traje impecablemente confeccionado no podía ocultar. Su cabello era oscuro, con distinguidos mechones plateados en las sienes, y sus ojos, de un sorprendente e inteligente tono azul, se arrugaron en las comisuras mientras le sonreía. Este era Julián Cruz. Vi ese pequeño drama en la pista, dijo, su voz un murmullo bajo y agradable. Casi envió al copiloto con un cubo de palomitas de maíz. Le entregó un vaso de agua. ¿Estás bien? Estoy más que bien, dijo Catalina, bebiendo un sorbo. Creo que acabo de perder los últimos 5 kilos de un matrimonio muy tóxico. Julián rió, un sonido genuino y cálido que llenó la cabina. Tomó asiento frente a ella. Ricardo Vargas, hice que mi equipo investigara un poco después de que lo mencionaste por primera vez. Un narcisista clásico. Todo carne, sin sustancia. Todo su valor personal está ligado a la percepción de los demás. Hombres así son increíblemente frágiles. No tienes idea, murmuró Catalina, mirando por la ventana mientras el jet comenzaba su potente y suave ascenso. El mundo y su pasado se encogían debajo de ellos. Había conocido a Julián Cruz hacía 6 meses, en una pequeña librería independiente en el barrio de las Letras, en Madrid. Ella había estado buscando una primera edición de Nada, de Carmen Laforet, y él también. Habían entablado una conversación real, sobre libros, arte y las alegrías silenciosas de una vida vivida fuera del foco. Se había presentado como Julián, un consultor. Fue solo semanas después, tras una serie de largas cenas y paseos por el Parque del Retiro, cuando descubrió que consultor era una subestimación masiva. Julián Cruz era el fundador y CEO de una firma de tecnología global, especializada en seguridad de datos e inteligencia artificial. Era un multimillonario, pero llevaba su riqueza como un abrigo cómodo y bien usado, no como una armadura como Ricardo. Era ferozmente reservado, rara vez fotografiado, y su nombre era más probable que se encontrara en las notas a pie de página de revistas académicas que en las columnas de chismes. Él estaba presumiendo el anillo de su prometida, dijo Catalina, con una pequeña sonrisa irónica en su rostro. Era del tamaño de una perilla de puerta. ¿Y tú?, dijo Julián, sus ojos azules brillando. Lo contrarrestaste con un G800. Un jaque mate bastante efectivo, pensé. No fue mi intención, dijo ella, aunque no pudo negar las pequeñas y perversas emociones que había sentido. Pero no voy a fingir que no fue satisfactorio. Bien, dijo Julián. Has pasado demasiado tiempo minimizándote para hacer que un hombre pequeño se sienta grande. Ese capítulo ha terminado. Extendió la mano sobre la mesa y le tomó la mano. Su toque era cálido, firme
y tranquilizador. ¿Cómo están las cartas de Aurora de Castro? El corazón de Catalina se encogió un poco. Las compró. Me superó en la subasta de Sotheby's. Fue un acto deliberado de crueldad. Julián guardó silencio por un momento, su expresión ilegible. «Ya veo», dijo, bebiendo un sorbo de su bebida. «Bueno, quizás sea lo mejor. A veces tienes que soltar las cosas viejas para dejar espacio a lo nuevo». Cambió de tema, dirigiendo la conversación hacia la Feria del Libro de Londres, preguntándole sobre los libreros que le entusiasmaba conocer, las conferencias a las que planeaba asistir. Él la escuchaba. De verdad la escuchaba, su atención totalmente centrada en ella. Era esto, más que el jet privado o los recursos ilimitados a su disposición, lo que era la verdadera medida del hombre. Él la veía a ella, la verdadera ella, la mujer que amaba los libros viejos y las tardes tranquilas. Con Ricardo, ella había sido un accesorio, un objeto hermoso para exhibir. Con Julián, era una compañera. Mientras volaban hacia el este, persiguiendo el sol, Catalina sintió una profunda sensación de corrección. La turbulencia de su pasado finalmente se estaba suavizando en cielos claros y abiertos. Ya no era un fantasma en la fiesta de otra persona. Era la invitada de honor en la suya propia. Apoyó la cabeza en el suave cuero, el zumbido de los potentes motores, una canción de cuna de su nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa y absolutamente segura. El hombre en el jet no era solo su novio multimillonario. Era su puerto seguro, el ancla tranquila y firme en la tormenta de la que acababa de escapar. Y juntos, volaban hacia un futuro que finalmente estaba emocionada de abrazar. Dale a me gusta a este video si te inspira la fortaleza de Catalina y su camino hacia la verdadera felicidad. Ricardo Vargas permaneció en la pista de Barajas mucho después de que el Gulfstream G800 se convirtiera en un punto plateado en el vasto cielo azul. El rugido de sus motores había sido reemplazado por un zumbido en sus oídos. La euforia triunfal de la subasta, la autosatisfacción de ostentar su riqueza, se habían evaporado, dejando un amargo sabor metálico en su boca. «Ricardo, cariño, nos vamos». La voz de Isabela, usualmente un ronroneo melódico, era ahora aguda e impaciente. El brillo prenupcial había sido reemplazado por un puchero. Sus perfectas vacaciones en Ibiza estaban siendo retrasadas. «¿Qué fue eso?», murmuró Ricardo, no a ella sino para sí mismo. ¿De quién era ese jet? «¿Cómo voy a saberlo?», espetó Isabela, apretando más su ridículo abrigo de piel alrededor de ella. «¿Acaso importa? Seguramente es de alquiler. Probablemente se está liando con algún tipo de nuevo rico vulgar para pagar sus facturas». Pero Ricardo sabía que no era de alquiler. Había visto el discreto logotipo personalizado en la cola, una C estilizada entrelazada con una J. Eso era una insignia privada. Eso era propiedad. Y el G800, él sabía cuánto costaban. El modelo base era casi $80 millones. Con interiores personalizados, superaba los $100 millones. Eso no era dinero nuevo. Eso era una estratosfera diferente de riqueza, un nivel que hacía que su propia considerable fortuna pareciera pedestre. El vuelo a Ibiza fue tenso. Ricardo estaba en silencio, mirando por la ventana, reviviendo la escena en el aeropuerto una y otra vez en su mente. La calma de Catalina, su sonrisa enigmática, su completa y absoluta falta de intimidación. Era como si fuera una persona diferente, la mujer tranquila y complaciente de la que se había divorciado,
La mujer a la que tan fácilmente había aplastado en la subasta había desaparecido. En su lugar, estaba esta extraña, fría y segura de sí misma, que abordaba jets de $100 millones como si estuviera pidiendo un taxi. Tan pronto como aterrizaron y se registraron en su villa frente a la playa, en el Eden Rock, Ricardo llamó por teléfono. Llamó a su investigador privado, un ex detective de la policía llamado Salvador Salva Morales. «Salva, necesito que averigües algo por mí», dijo Ricardo, paseándose por los suelos de mármol de la villa. Había un jet en la pista. Era un G-800, pero tenía un logo personalizado en la cola, una J y una C entrelazadas. «Es un avión grande, Ricardo. No hay muchos de esos por aquí», dijo Salva. «¿De qué se trata?» «Mi exesposa estaba en él», dijo Ricardo. Las palabras le sabían a ceniza. «Catalina, creí que ella estaba. Bueno, ya sabes». «Sí, bueno, al parecer no», refunfuñó Ricardo. «Averigua quién es el dueño y con quién estaba. Quiero un nombre, Salva. Quiero saberlo todo». La espera fue agonizante. Ricardo intentó interpretar el papel del prometido devoto, llevando a Isabela a boutiques de diseñadores en Dalt Villa y a cenar en un restaurante exclusivo, pero su corazón no estaba en ello. Su mente estaba en otro lugar, consumida por el misterio de Catalina y su nueva vida. Isabela, sintiendo su distracción, se volvió cada vez más irritable. «Ricardo, ¿me estás escuchando siquiera?», se quejó ella sobre un plato de langosta ridículamente cara. «Estaba hablando del plano de asientos para la boda. No podemos poner a mi madre al lado de tu tía Carmen, no después del incidente en la fiesta de compromiso». «Bien, lo que quieras, Isabela», dijo él, agitando la mano con desinterés mientras revisaba su teléfono por 10ª vez en esa hora. La llamada de Salva llegó 2 días después. Ricardo estaba sentado junto a la piscina infinita, con un cóctel, sudando en su mano. «Tengo un nombre para ti, Ricardo», dijo Salva, su voz sombría. «Pero no te va a gustar». «Solo dímelo», espetó Ricardo. «El jet está registrado a nombre de una corporación fantasma, pero el propietario beneficiario es un hombre llamado Julián Cruz». El nombre no significaba nada para Ricardo. «¿Julián Cruz? ¿Quién diablos es Julián Cruz?» «Es el fundador y CEO de una empresa llamada Helios IA. Son una firma de tecnología global. Seguridad de datos, inteligencia artificial, contratos gubernamentales. Es muy reservado, casi un fantasma. Sin redes sociales, muy pocas fotos públicas, pero es significativo». «¿Significativo? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vale?» Esta era la métrica que Ricardo entendía. Este era el lenguaje de su mundo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Ricardo, este tipo no está en tu liga. Ni siquiera está jugando el mismo deporte. Estamos hablando de un patrimonio neto estimado en más de $30 mil millones, con B». El vaso de cóctel se le resbaló de la mano a Ricardo y se hizo añicos en el patio de piedra. $30 mil millones. El número era tan vasto que era casi incomprensible. Era una cifra que convertía su propio patrimonio neto de $250 millones en calderilla. Era el tipo de riqueza que no solo compraba jets, compraba influencia, poder, silencio. Era el tipo de riqueza que podía hacer desaparecer a un hombre como Ricardo Vargas sin dejar rastro. «¿Estás seguro?», susurró Ricardo, su garganta de repente seca. «Estoy seguro», dijo Salva. «Y hay más. Investigué las actividades recientes de Cruz. Es un gran filántropo, pero lo hace todo de forma anónima. Hace unos meses, una de sus fundaciones hizo una adquisición significativa en el mundo de los libros raros y manuscritos». Un frío temor invadió a Ricardo. ¿Qué adquisición?» «Compró los archivos completos de la editorial Círculo Literario.
la editorial fundada por la famosa autora Aurora de Castro y su esposo. La colección completa, cartas, manuscritos, primeras ediciones, todo. Fue una venta privada, muy silenciosa. El vendedor era una pequeña editorial universitaria con dificultades en Salamanca. Ricardo se hundió en una tumbona, su cabeza dando vueltas. Las cartas de Aurora de Castro que había comprado en Sotheby's para humillar a Catalina. Eran una gota en el océano, comparado con lo que este hombre, este Julián Cruz, le había dado. Ricardo le había comprado una página. Cruz le había comprado la biblioteca entera. Los viejos papeles empolvados, de los que Ricardo se había burlado, eran ahora la base de una colección curada por uno de los hombres más ricos del mundo. Catalina no había perdido en la subasta. Simplemente le había dejado ganar una escaramuza sin sentido, mientras ella se dirigía a reclamar un imperio. Miró a Isabela, que se estaba tomando selfies junto a la piscina, haciendo pucheros con los labios a la cámara de su teléfono. Miró el diamante en su dedo, el anillo del que se había sentido tan orgulloso. De repente, parecía barato, chillón, una súplica desesperada de atención. Su mundo, tan cuidadosamente construido sobre una base de superioridad percibida, estaba comenzando a resquebrajarse. Y en esas grietas, una nueva y aterradora realidad estaba echando raíces. Catalina Rojas, su exesposa, antes ratón de biblioteca e insignificante, ahora estaba involucrada con un hombre que podía comprarlo y venderlo 100 veces sin siquiera notarlo. El desmoronamiento de Ricardo Vargas había comenzado. ¿Crees que esta es la justicia que Ricardo se merecía? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video si crees en el karma. La gala anual de conservación en el Museo Nacional del Prado era la cúspide brillante de la temporada social de Madrid. Era una noche en la que se prometían fortunas, se pulían reputaciones y las intrincadas dinámicas de poder de la ciudad se exhibían públicamente. Para Ricardo Vargas, siempre había sido un partido en casa, una noche para reforzar su estatus en el centro de este universo. Este año, sin embargo, el universo parecía haberse inclinado sobre su eje. Él e Isabela llegaron en un torbellino de flashes. Isabela, con un vestido carmesí al estilo Scarlett O'Hara, diseñado para causar impacto. Ricardo, con un clásico smoking Tom Ford, hizo su papel, sonriendo para las cámaras, con la mano firmemente apoyada en la parte baja de la espalda de Isabela. Pero sus ojos escaneaban la multitud, buscando un fantasma. No tuvo que buscar mucho. La vio al otro lado de la gran sala, de pie cerca de la entrada de la galería central. Era Catalina, y estaba deslumbrante. Llevaba un sencillo vestido de columna de seda de zafiro intenso que brillaba bajo las luces. Su cabello estaba peinado en un moño sofisticado, y sus únicas joyas eran un par de delicados pendientes de diamantes y zafiros. Estaba hablando con un pequeño grupo de personas, y mientras reía por algo que uno de ellos dijo, los sonidos parecieron extenderse por el cavernoso espacio. Una nota de alegría pura y sin adulterar. Junto a ella, con la mano apoyada suavemente en su brazo, estaba Julián Cruz. En persona, era aún más imponente de lo que Ricardo había imaginado. Irradiaba una intensidad tranquila, una quietud que era más poderosa que la bravuconería practicada de Ricardo. No miraba a su alrededor, buscando aprobación o atención. Su atención estaba completamente centrada en Catalina. Los susurros comenzaron casi de inmediato. ¿Esa es Catalina Rojas? ¿Con quién está? Nunca lo había visto antes.
Ese es Julián Cruz, el tipo de Helios IA. No, no puede ser. Él nunca viene a estas cosas. Bueno, está aquí ahora, y no puede quitarle los ojos de encima. Ricardo observó cómo una procesión de personas que había considerado sus aliados, sus amigos, se dirigían hacia Catalina y Julián. Personas que habían eliminado a Catalina de sus listas de invitados en el momento en que se anunció el divorcio. Personas que se habían puesto de su lado, que habían escuchado su versión de la historia. Ahora la adulaban. Sus sonrisas amplias, sus risas un poco demasiado fuertes. Vio a Javier y Beatriz del Río, una pareja a la que conocía desde hacía 20 años, prácticamente abriéndose paso entre la multitud para saludar a Catalina con efusivos besos al aire. Beatriz una vez le había dicho a Isabela que Catalina era una chica encantadora, pero un poco aburrida. Ahora estaba pendiente de cada palabra de Catalina. La humillación definitiva llegó cuando Ricardo e Isabela se acercaron a la fila principal de recepción del director del museo, don Fernando Aguilar. Estaban de pie detrás de los del Río, que ahora charlaban animadamente con Catalina y Julián. Mientras la fila avanzaba, Fernando Aguilar saludó a los del Río, y luego sus ojos se iluminaron al ver a la pareja detrás de ellos. «Julián, no puedo creer que hayas venido», dijo Aguilar, pasando por alto a Ricardo por completo para estrechar la mano de Julián con calidez. «Y Catalina, estás absolutamente deslumbrante. Nos emocionó muchísimo cuando nos enteramos de la dotación para la nueva ala de manuscritos. Es un cambio de juego para nosotros». Ricardo se quedó helado. El ala de manuscritos lanzó una mirada a Catalina. Ella se encontró con su mirada, su expresión tranquila y legible. No había triunfo en sus ojos, ningún «te lo dije». Solo había una confianza tranquila que era más inquietante que cualquier exhibición abierta de victoria. «Ricardo, Isabela, qué gusto verlos», dijo Aguilar, volviéndose finalmente hacia ellos, su tono educado, pero notablemente más frío. El momento fue fugaz, pero en las aguas infestadas de tiburones de la sociedad madrileña, fue una herida mortal. Habían sido desairados. Públicamente, Isabela estaba furiosa. ¿De qué se trataba todo eso?, siseó mientras se alejaban de la fila de recepción. ¿Un ala de manuscritos? ¿Ahí es donde su nuevo novio está aparcando su dinero? ¡Qué aburrido! Pero Ricardo sabía que no era aburrido. Era estratégico. Era una exhibición de poder que era sutil y absoluta a la vez. Él no solo le estaba comprando jets, le estaba construyendo legados. Estaba inmortalizando su pasión en la piedra y el cristal del museo más famoso del mundo. ¿Con qué podía competir el anillo de diamantes de Ricardo? Durante toda la cena, la humillación continuó. Su mesa, generalmente un lugar privilegiado cerca del escenario, estaba en una ubicación menos deseable, más cerca de las cocinas. Desde el otro lado de la sala, Ricardo podía ver a Catalina y Julián, sentados en la mesa del director, flanqueados por senadores, artistas y titanes de la industria. Observó cómo Julián se inclinaba y le susurraba algo al oído a Catalina, haciéndola reír. La intimidad del gesto fue un cuchillo en el estómago de Ricardo. Estaba perdiendo un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Su riqueza, su estatus, su hermosa prometida, los pilares de su identidad, estaban demostrando ser un castillo de naipes frente a la nueva realidad de Catalina. Había pensado que la había borrado, pero en cambio, ella había renacido más fuerte, más radiante, y impulsada por una fuerza que él no podía comprender ni competir,
Los susurros en el prado fueron un toque de difuntos para el mundo que había conocido. El fantasma de su pasado era ahora la reina del baile, y él era solo un espectador en los asientos baratos, viendo su coronación. ¿Alguna vez te has sentido subestimado? ¿Cómo reaccionaste? Comparte tus experiencias en los comentarios. Nos encanta leerlas. Los días posteriores a la gala del Prado fueron una pesadilla a cámara lenta para Ricardo Vargas. Su mundo, una vez una fortaleza brillante de su propia creación, estaba siendo desmantelado ladrillo a ladrillo. La historia de su desaire público se había convertido en una anécdota de advertencia susurrada entre cócteles en los bares más exclusivos y diseccionada en almuerzos en los restaurantes de moda. Los socios comerciales, que antes clamaban por su tiempo, ahora tenían secretarias que le informaban que estaban en reuniones indefinidamente. Era un fantasma en su propia vida, rondando los límites de un mundo que ya no lo quería. Su relación con Isabela se desmoronó bajo la presión. El afecto de ella había sido transaccional, una moneda de cambio por el estatus que él le proporcionaba. Con su capital social en picada, ella se había vuelto abiertamente despectiva. La planificación de la boda se convirtió en un teatro de crueldad. ¿Estás seguro de que todavía puedes permitirte la escultura de hielo personalizada de 2 cisnes besándose? Le preguntó ella una noche, su voz goteando veneno, mientras hojeaba una revista nupcial. Estaban en su cavernoso apartamento del barrio de Salamanca, que de repente se sentía menos como un palacio y más como una jaula dorada. Quizás deberíamos reducir gastos. No queremos parecer desesperados. Es tan poco elegante. El golpe fatal final llegó 2 semanas después de la gala. Ricardo contaba con una fusión con una empresa rival. Un acuerdo que habría sido un salvavidas, una declaración pública de que todavía era un jugador. El CEO, un hombre llamado Marcos Torres, con quien había compartido puros y golf durante años, lo llamó personalmente. «Ricardo, malas noticias», dijo Marcos, su voz tensa con falsa simpatía. La junta directiva se echó para atrás. Volatilidad imprevista del mercado. Pero Ricardo escuchó la verdad en el silencio entre las palabras. La esposa de Marcos, una mujer formidable que presidía 2 juntas de museos, había estado en la mesa de don Fernando Aguilar en el Prado. Ella había sido testigo de su humillación de primera mano. No era volatilidad del mercado, era contagio social. Él era tóxico. Una rabia negra y venenosa comenzó a hervir en su estómago. Era un potente cóctel de orgullo herido, celos devoradores y un sentido extraño y retorcido de posesión sobre la mujer en el centro de todo. Catalina. Todo era culpa suya. Se obsesionó. Hizo que su investigador privado, Salva, le enviara informes diarios sobre los movimientos de ella y de Julián Cruz. Se enteró de que Cruz no solo le había comprado los archivos de la editorial Círculo Literario, sino que también había establecido una beca a su nombre en la Universidad Complutense de Madrid para el estudio de la literatura modernista. Cada nuevo detalle era otro giro del cuchillo. Impulsado por esta furia corrosiva, hizo algo que sabía que era imprudente. Averiguó dónde vivía ella. No fue difícil. Toda la ciudad estaba zumbando sobre el ático tríplex que Julián Cruz había comprado recientemente en un edificio prestigioso con vistas al Parque del Retiro, conocido como el búnker de los multimillonarios. Fue allí un martes por la tarde, un hombre en una misión de autodestrucción. En el taxi, ensayó su discurso, una diatriba de acusaciones y culpas. Cuando llegó, entró en el vestíbulo revestido de piedra caliza, un lugar de riqueza silenciosa e intimidante.
El portero, un hombre al que antes le habría dado 100 euros de propina sin pensarlo, lo miró con fría indiferencia. «Vengo a ver a Catalina Rojas», anunció Ricardo, su voz un poco demasiado alta. «¿Lo está esperando, señor?», preguntó el portero, sin moverse. «Somos viejos amigos», mintió Ricardo. Las palabras le sabían a ácido. Mostró un reloj Patek Philippe como una insignia de honor, pero el portero no se inmutó. El nombre de Ricardo, al parecer, ya no era una llave que abría todas las puertas. Se vio obligado a usar una conexión, llamando a un amigo de la junta del edificio para que le permitieran subir. La humillación de esto avivó aún más su ira. Subió en el ascensor privado, con las paredes revestidas de bronce cepillado, su corazón latiendo con un ritmo frenético y furioso. El ascenso fue silencioso, suave, y se sintió como un viaje a su propia ejecución. Cuando las puertas se abrieron directamente al vestíbulo del apartamento, se quedó momentáneamente mudo. El espacio no solo era grande, era un testimonio de un nivel de gusto y riqueza que él solo había pretendido tener. Los suelos de mármol eran una extensión perfecta de blanco, veteada con sutiles grises. Los ventanales del suelo al techo enmarcaban el Parque del Retiro como una obra maestra viviente. El arte en las paredes era discreto, pero significativo. Un pequeño y pensativo Rothko, un delicado Twombly. No había oro, ni brillo, nada de la decoración ostentosa y llamativa que él prefería. Era la casa de alguien que no necesitaba gritar sobre su dinero, y allí, de pie en un charco de sol de la tarde, estaba Catalina. Estaba arreglando un sencillo ramo de tulipanes blancos en un jarrón, y no pareció sorprendida al verlo. Simplemente parecía cansada. «Ricardo», dijo, su voz desprovista de emoción. «No deberías estar aquí. Necesitaba hablar contigo, gatita», gruñó, entrando en la habitación. «¿Qué es esto, Catalina? ¿Qué estás haciendo?» «Estoy arreglando flores», respondió ella. Su calma sobrenatural lo enfureció. «No te hagas la tonta conmigo», explotó él, su voz quebrándose. «Esto», gesticuló salvajemente, su brazo abarcando toda la vista panorámica. El jet, la gala, este palacio en el cielo. ¿Quién eres? Eras mi esposa. Eras la hija de un bibliotecario de un pueblo de Castilla. Te encontré. Te hice. Eras perfectamente feliz con un libro y una taza de té. Todavía soy esa persona. «Ricardo», dijo ella en voz baja, colocando el último tulipán en el jarrón. «Simplemente nunca te molestaste en mirar lo suficientemente de cerca para ver el resto de mí. Viste un reflejo de ti mismo, y te enojaste cuando no coincidí con la imagen que habías creado. ¿Y él?», Ricardo escupió la palabra. «Este Julián Cruz, me dejas, y encuentras inmediatamente a uno de los hombres más ricos del mundo. ¿De eso se trataba todo esto? ¿Lo planeaste todo el tiempo, haciéndote pasar por la pequeña ratón de biblioteca mientras esperabas a un pez más gordo?» Catalina finalmente dejó sus tijeras de podar y se giró para mirarlo de frente. Sus ojos, que él alguna vez había considerado simplemente bonitos, ahora brillaban con un fuego frío que nunca antes había visto. «No, Ricardo, ese es tu manual, no el mío. Tú eres el que equipara el valor de una persona con su saldo bancario. Yo me enamoré de un hombre que me escuchó, que me respetó, que me vio como una igual. Su riqueza es incidental. Es su carácter lo que amo». «¿Carácter?», Ricardo soltó una risa áspera y fea. «¿Crees que tiene carácter? Hombres así no llegan a donde están siendo tipos agradables. Son tiburones, Catalina, como yo». «Te equivocas», dijo ella, su voz bajando a un susurro que era más escalofriante que un grito. «Él no es nada como tú». Dio un paso más cerca, y por primera vez
Ricardo sintió un atisbo de miedo real. Y hablando de carácter, creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre el tuyo. Se dirigió a un elegante escritorio minimalista y tomó una delgada carpeta encuadernada en cuero. La gente de Julián, como tú los llamarías, es muy minuciosa. Cuando se enamoró de mí, le preocupaste, no como rival, sino como amenaza. Así que investigaron un poco nuestro matrimonio, nuestras finanzas. Abrió la carpeta. ¿Recuerdas el Fondo de Oportunidades Vargas? El fondo de inversión privado que iniciaste durante nuestro último año juntos, el que me dijiste que era demasiado complicado para que yo lo entendiera. La sangre de Ricardo se heló. Eso no es asunto tuyo. Se me convirtió en asunto mío cuando falsificaste mi firma en los documentos de constitución, haciéndome socia responsable sin mi conocimiento, dijo Catalina, su voz como el hielo. Se convirtió en asunto mío cuando lo usaste como una cáscara para ocultar ilegalmente activos matrimoniales de nuestro acuerdo de divorcio. Y se convirtió en asunto mío, Ricardo, cuando lo usaste para cometer información privilegiada, basada en información confidencial, que le sonsacaste al amigo más antiguo de mi padre en la CNMBB. Un hombre querido, en quien sabías que yo confiaba implícitamente. Deslizó un documento sobre la superficie pulida del escritorio. Era una copia de una transferencia bancaria del Fondo de Oportunidades Vargas a una cuenta offshore, fechada 2 días antes de que se anunciara una importante adquisición corporativa. Una transacción que Ricardo había pensado que estaba enterrada bajo capas de engaño corporativo. «Esta es una copia», dijo ella, su voz firme y clara. «Los originales, junto con una declaración jurada de tu excontador, un hombre al que despediste sin indemnización el año pasado, quien estaba más que feliz de hablar, están con la CNMV. Están muy interesados en tu complicado fondo, y la fusión por la que estabas tan emocionado. No se cayó por la volatilidad del mercado. Se cayó porque a Marcos Torres se le dio una advertencia amistosa y anónima de que estaba a punto de fusionarse con un hombre bajo investigación federal activa. Ricardo miró el papel, su mundo colapsando sobre sí mismo. La bravuconería, la ira, los celos, todo se desvaneció, reemplazado por un frío y nauseabundo temor. Había estado tan concentrado en la nueva vida de Catalina, en el hombre con el que estaba, que nunca había considerado que ellos podrían estar mirándolo a él con un telescopio de alta potencia. La había visto como un fantasma para ser acechado, no una fuerza a tener en cuenta. «¿Por qué?», susurró, su voz quebrada, el sonido patético incluso para sus propios oídos. «¿Por qué estás haciendo esto?». Catalina lo miró no con odio, sino con una especie de profunda y triste finalidad. «Podrías haberme dejado ir, Ricardo. Podrías haberte quedado con tu pequeña victoria en la subasta y tu nueva vida, y simplemente haberte marchado. Pero no pudiste. Tu ego no te lo permitió. Tenías que intentar aplastarme una última vez. Tenías que demostrar que eras el ganador. Bueno, felicidades, has ganado. Has ganado una investigación de la CNMV, el fin de tu compromiso y la destrucción completa y absoluta de la reputación que tanto te costó construir. Pasó junto a él hacia la ventana, con vistas al parque, dándole la espalda por última vez. El portero te acompañará a la salida. Adiós, Ricardo. Él permaneció allí por un largo momento, una estatua en las ruinas de su propia vida, antes de darse la vuelta y caminar hacia el ascensor. Un hombre derrotado que finalmente comprendía verdaderamente el significado de la palabra pérdida. No solo había perdido a su esposa, se había perdido a sí mismo en el proceso. La confrontación había terminado,
y no había duda de quién había salido victorioso. El sol Mediterráneo era una cálida manta de oro líquido sobre la piel de Catalina. Estaba tumbada en una lujosa tumbona en la cubierta de la Ataraxia, el magnífico yate de vela de 60 metros de Julián, mientras éste surcaba un camino silencioso y elegante a través de las aguas turquesas del mar Mediterráneo. El nombre, había aprendido, era el término filosófico griego para un estado de serena calma, de no ser perturbado por el caos de la vida. Era una descripción perfecta de su vida ahora. Habían pasado 6 meses desde la confrontación en el ático, 6 meses desde que Ricardo había salido de su vida y entrado en las ruinas de la suya. Las consecuencias habían sido rápidas y brutales, un espectáculo público que Catalina había observado desde una distancia tranquila. La investigación de la CNMP se había convertido en noticia de primera plana, con el periódico El Economista publicando una serie de artículos que detallaban el escándalo del Fondo de Oportunidades Vargas. Pintaban un retrato condenatorio de un hombre consumido por la avaricia y la arrogancia. Isabela, en un movimiento de autopreservación asombrosamente predecible, había abandonado el barco que se hundía. Su publicista emitió un comunicado, goteando falsa sinceridad, anunciando el fin del compromiso debido a diferencias irreconciliables en la ética personal. El comunicado continuaba detallando el recién descubierto compromiso de Isabela con causas filantrópicas que apoyan la transparencia y el empoderamiento femenino. Lo último que Catalina había oído era que Isabela estaba siendo fotografiada del brazo de un royal menor europeo con un título de renombre y bolsillos notoriamente vacíos. Había cambiado una forma de moneda por otra. Ricardo, despojado de su empresa, su prometida y su reputación, se había visto obligado a vender sus bienes a precios de saldo para cubrir sus honorarios legales y multas. El jet Bombardier, el Rolls Royce, el apartamento del barrio de Salamanca, todo había desaparecido, liquidado para pagar su arrogancia. Se había retirado de la vida pública, una nota a pie de página en desgracia en los anales de la sociedad madrileña. Catalina no sintió alegría por su caída, solo una tranquila y triste sensación de inevitabilidad. Él había construido su vida sobre cimientos de arena, y ésta había sido arrastrada por una marea de su propia creación. Julián salió de la cabina, con una bandeja en las manos que contenía 2 copas de vino blanco frío y un pequeño plato de higos y queso. Se sentó a su lado, su presencia una calidez reconfortante que se había convertido en el ancla de su mundo. «Me llegó un mensaje para ti, en las comunicaciones por satélite», dijo, entregándole una copa. «De David Delgado de Sotheby's». Catalina levantó una ceja. «Oh, pensé que estaba fuera de su lista de clientes de alto valor». Los ojos de Julián brillaron con diversión. «Aparentemente, has vuelto a ella. Parece que cierta colección de cartas de Aurora de Castro a Clara Serrano está de nuevo en el mercado. El propietario anterior no pagó». Dejó la frase en el aire cálido. Delgado se preguntaba si todavía te interesaban. Dijo que podría asegurártelas de forma privada antes de que salgan a subasta de nuevo. Catalina miró el horizonte azul infinito. Pensó en las cartas, en el hambre desesperada que había sentido por ellas. Pensó en la mujer que había sido en esa sala de subastas, sintiéndose pequeña e impotente, viendo esas páginas como un salvavidas a un mundo de sustancia que sentía negado. Pensó en el dolor de la crueldad casual de Ricardo y se dio cuenta con una claridad repentina y sorprendente de que el hambre había desaparecido. «No», dijo. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro.
Dile que gracias, pero no estoy interesada. Su pasión por esas cartas había sido un síntoma de una necesidad más profunda. Una necesidad de conectar con una vida intelectual, una vida de significado que había sido privada en su matrimonio. Ahora, ella vivía esa vida todos los días. Ella y Julián pasaban sus noches leyéndose el uno al otro, debatiendo filosofía y planificando el plan de estudios para la nueva fundación literaria que habían dotado. Las cartas eran un símbolo de un anhelo que ahora había sido satisfecho. «Ahora tengo lo real», dijo, volviéndose hacia él, sus ojos brillando. Se inclinó y lo besó, un beso lento y profundo, lleno de gratitud y una paz que una vez había creído inalcanzable. «No necesito comprar las cartas de amor de otra persona». Julián sonrió, una sonrisa profunda y satisfecha que le llegó a los ojos. «Me alegro de oír eso». Señaló un pequeño libro encuadernado en cuero sobre la mesa junto a ellos, un objeto que ella no había notado antes. «Porque tengo algo para ti». Catalina lo tomó. El cuero era suave y gastado, de un azul marino intenso. No había título en la cubierta, solo una pequeña C en relieve en la esquina inferior. Lo abrió. Dentro, en la primera página, con una letra elegante y familiar, estaban las palabras: «Pensamientos recopilados de Julián Cruz, al conocer a Catalina Rojas por primera vez y después». Lo miró, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y una emoción abrumadora. «¿Escribiste esto?» «Lo empecé el día que nos conocimos en esa librería», dijo, un ligero y entrañable rubor en sus mejillas. «Apuntaba cosas después de nuestras conversaciones. Es un poco divagante, me temo, y mi caligrafía es terrible, pero todo es cierto». Sus dedos temblaron ligeramente al pasar las páginas. Estaba lleno de observaciones sobre ella, citas de libros que habían discutido, poemas a medio terminar y declaraciones sinceras de su creciente amor. Una entrada, fechada una semana después de conocerse, decía: «Ella habla de los libros no como objetos, sino como viejos amigos. Su pasión no es por el valor de una primera edición, sino por el alma de la historia que hay dentro. Es lo más raro que he encontrado, una persona que es completamente auténtica. Era más íntimo, más precioso que cualquier colección de cartas famosas podría ser. Era su historia escrita no para el mundo, sino solo para ella. Era la prueba de que ella había sido vista, verdaderamente vista, desde el principio». Las lágrimas brotaron de sus ojos, empañando la tinta de la página. Pero no eran lágrimas de tristeza o humillación que tan bien había conocido antes. Eran lágrimas de alegría pura y purificadora. El fantasma de su pasado finalmente había desaparecido por completo. La subasta, el anillo, el drama, todo parecía haberle sucedido a otra persona, en otra vida. Cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo, y para ella lo era. Miró la extensión infinita del mar en el horizonte, donde el azul del agua se encontraba con el azul del cielo. Era una vista de posibilidades infinitas. Ahora tenía sus propias cartas, su propia historia, su propio amor tranquilo e inquebrantable. Este era su nuevo comienzo, y era más hermoso de lo que jamás se atrevió a imaginar. Al final, esta no fue una historia sobre el triunfo de la riqueza sobre la riqueza. Fue una historia sobre el triunfo de la sustancia sobre la ostentación, del carácter sobre la reputación. Catalina Rojas no necesitaba un multimillonario que la salvara. Necesitaba salvarse a sí misma,
recordar la mujer que era antes de que el mundo le dijera quién debería ser. Julián Cruz no fue su salvador. Fue el compañero que merecía, un hombre que valoraba su mente más que su apariencia, su pasión más que su pedigrí. El imperio de Ricardo Vargas se desmoronó porque estaba construido sobre el ego y la ilusión. La nueva vida de Catalina florece porque está construida sobre la base de la autenticidad, el respeto y un amor tan profundo y real como el mar. ¿Qué te pareció la venganza definitiva de Catalina? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te encantan las historias de giros dramáticos y vindicación, asegúrate de darle a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor y suscríbete para más relatos de amor, pérdida y dulce karma.